Hoy te traigo una historia de ciclismo, tío. A ver, el ciclismo yo creo que puede que sea, junto al fútbol, el fútbol evidentemente más, el deporte que más hemos tratado aquí, ¿no? Diría Sí. yo. Y hoy te voy a contar una historia que no sé si la conocerás, probablemente. O sea, si la conoces, no la conoces porque la viviste, porque nos trasladamos a 1989. Yo ahí tenía un añito. Entonces, un servidor que es más viejo que un bosque, esto lo vivió. Entonces ahora me ha venido estupendamente para volver a refrescar, para volver a ponerse en los pelos de punta y para contar una historia que creo que es fascinante. No sé si la conocerás, pero bueno, hoy en Esto no estaba en mi podcast deportivo, nos trasladamos a 1989, a un evento que todos conocemos, que hemos visto muchas veces. Hoy nos vamos al Tour de Francia de 1989. Bueno, tú empezaste, no en el primer capítulo, pero en el segundo ya, hablando de los orígenes, ¿no? Del Tour de Francia. Correcto, ahora vamos a algo que hemos vivido y es difícil en tantas ediciones, Adrián, de este gran evento deportivo, pues decir cuál fue el mejor Tour de Francia. Pero si preguntas a cualquier aficionado que vivimos este Tour de Francia, estoy seguro que lo pondrían en el top 5. Seguro. Bueno, a ver, ¿qué me traes? Dime. No sé si tanto por el tema deportivo, que desde luego lo hay, ahora lo contaremos, se va a ser largo, sino por la cantidad de cosas que sucedieron en esas 3 semanas. Con un final inédito e increíble que firmaría cualquier director de cine de Hollywood, Adrián. A ver. Nos ponemos en antecedentes. El Tour de 1989 celebraba los 200 años de la Revolución Francesa. Hombre, es verdad, claro, 1789, sí, eso es. Y los 100 años, por supuesto, de la Torre Eiffel. Así que no podía haber mejor año, mejor situación que un París engalanado con banderas de Francia para que lo ganara un francés. Sí, claro. Porque uno de los grandes favoritos para llevarse este Tour de Francia era el díscolo, el enfant terrible del ciclismo, el parisino Laurent Fignon. No tengo el placer de conocerle. El mallogrado ciclista que todos recordaremos siempre por su estampa, melena rubia al viento, gafas redondas, el John Lennon de la bicicleta. Lo llamaban el profesor. Venía de ganar el Giro de Italia en plena forma y parecía recordar a ese joven que se iba a comer el mundo cuando ganó el Tour de Francia de 1983 y 1984. Era el gran favorito para la Ronda Gala, junto al ganador de la anterior edición, que igual te suena un poco, llamado Perico Delgado. Hombre, claro. Que estaría además, entonces en el equipo Kelme, a lo mejor, o... No, el Reynolds, cabrón. Es feo, tío. Me pilla muy mal. Bueno, pues eso me gusta también. Que gente como tú, pues no vivierais esto y yo os lo cuento de primera persona, además con los datos, y seguro que hay mucha gente joven también que nos escucha y igual el día de mañana pues se lo ponen. Ya verás porque la historia es fascinante, ¿no? Si no la recuerdas. Perico, que venía de ganar la Vuelta a España. En esos tiempos, por si no lo sabéis, Vuelta y Giro eran incompatibles por calendario, ¿vale? Ahora no. O sea, las dos se hacían en julio. Sí, las dos se hacían antes del Tour de Francia. ¿Vale? Vale. Entonces, normalmente los ciclistas tenían que elegir. ¿Vale? Ahora no. Ahora todo eso se cambió para que se pudieran correr las 3 vueltas si alguien quiere, claro. Sí, ¿no? Ahora es Giro, Tour, Vuelta, ¿no? Creo que es. Eso es. Había más alternativas, pero si en su momento hubiera existido casas de apuestas, esos hubieran sido los dos favoritos sin ningún género de dudas, ¿no? Otras alternativas eran ciclistas como Tenis, Rux o Roche. Y en las apuestas nadie contaba, sin embargo, con un ciclista llamado Greg LeMond. Gregorio Limones, a partir de ahora. La historia de Greg LeMond es fascinante. Greg LeMond, californiano, en un deporte como el ciclismo, marcadamente europeo, empezó siendo gregario de lujo de un tal Bernard Hinault, que seguro que a muchos os suena. Sí, a mí me suena, o sea, que si me suena a mí le tiene que sonar a mucha gente. Gracias a Greg LeMond le hizo ganar el Tour de 1985 para hacer historia, creo que era el 5.º Tour de Hinault. Luego, el mítico bretón dijo que gracias a la ayuda de Greg LeMond, en el siguiente año, en el 86, le intentaría ayudar para que Greg LeMond ganara el primer Tour de Francia. Eran del mismo equipo. Pero eso no sucedió. Bernard Hinault y el resto del equipo apuñalaron por la espalda en carrera a Greg LeMond,
que se vio solo y sin ayuda, y aún así terminó ganando este Tour de 1986. Y te preguntarás, y por lo tanto, ¿por qué no contaba Greg LeMond en ninguna quiniela o apuestas para ganar en 1989? ¿No te lo preguntas? Vale, quiero decir, ya te has hecho tú la pregunta, pero sí, evidentemente. ¿Por qué? Pues porque en 1987, Greg LeMond, en un descanso, yendo con su familia de caza a las Rocky Mountains, que diría Goyo Jiménez. Qué grande Goyo. Sí, sí. La Rocky Mountain, ¿qué hay ahí? ¡Oso! ¿Qué te va a picar a ti? Pues su cuñado inexperto en caza, al oír cerca del movimiento, disparó, hiriendo de gravedad a Greg LeMond. El californiano estuvo a punto de morir desangrado y por la cantidad de perdigones que tenía en su cuerpo. Tras una operación durísima, Greg LeMond salvó la vida, pero las secuelas fueron terribles. En su cuerpo, aún hoy en día, permanecen más de 30 perdigones de escopeta incrustados en su cuerpo. Tras el accidente, siempre traigo historias muy chulas también, ¿eh? Es que digo, joder, hoy se nos va a quedar un capítulo cuadrado, joder. Es larga la historia, pero si no la conoces te va a fascinar. Tras el accidente, una carta del equipo. Lamentamos mucho el accidente, espero que te pongas bien, pero aquí tienes el finiquito. LeMond tardó mucho tiempo en volver a sentarse sobre una bicicleta, tanto mentalmente como físicamente, y ya nadie le quería dar una oportunidad. Lo intentó en un famoso equipo, el PDM, pero en cuanto salieron extraños casos de dopaje, Greg LeMond, que se ha convertido a día de hoy en una gran figura en contra del dopaje, su lucha contra Lance Armstrong en Estados Unidos le ha provocado pérdidas millonarias de fama y de amigos, se fue del PDM. No era un mal equipo, pero él tenía principios. Así que nadie lo quería. Hasta que un equipo de mierda, belga, de medio pelo, pero malo, le ofreció firmar para correr con ellos. El ADR. LeMond solo tiene esta oferta. Y es la única que puede aceptar para volver a las grandes carreras. Así que en 1989 vuelve, compite en el Giro de Italia y las sensaciones son ruinosas. Tiempo sin correr, una gran vuelta, queda el 39 y a miles de minutos del ganador, que como hemos dicho era Laurent Fignon. Es por eso que obviamente Greg LeMond no contaba en ninguna quiniela. Así con todo, empieza el Tour del 89 con una prólogo en Luxemburgo, de esas de abrir boca, ¿no? De poco kilometraje, de fiesta, poca trascendencia, ¿no? O sea, de esas que hemos visto muchas veces, ¿no? Sí. Pero nada en el Tour del 89 iba a ser así. Así que sucede una de las anécdotas ya de arranque en este Tour 89 que va a ser histórico, que jamás han vuelto a suceder y sucede al gran Perico Delgado. Ostras. Y es que a ver, Perico Delgado era el último en salir en la prólogo como ganador de la anterior edición, está claro, ¿no? Pero cuando llega en la crono, hostia, estaba pensando en la crono. Es el último porque es la primera etapa y el que ha ganado es el último. Pero cuando llega la hora y se pone el cronómetro en marcha, Perico Delgado no está. ¿Cómo? ¿Qué no está? ¿Que se ha quedado dormido o qué? No está, tío. No está. Lo buscan. Yo no sé si estaría haciendo una manuela o qué. La cuestión. Bueno, Pedro Delgado aparece 2 minutos y medio tarde cuando arranca. Imagínate, el asombro es increíble. Claro, el tiempo se lo suman, ¿no? O sea, esos 2 minutos y medio. Claro. O sea, el crono arranca. Cada 2 minutos sale un corredor. Tú tienes que estar en la salida, ¿no? Es algo inaudito para todos los españoles que veíamos televisión española en ese momento. Tú imagínate. O sea, Pedro Delgado, ganador del Tour del 88. Dices, ¿qué pasaba aquí? Bueno, pues termina la prólogo, el último, evidentemente. Perico Delgado termina la prólogo, el último. O sea, no el último. O sea, claro, el último y el último del Tour, de momento, ¿vale? Sí. LeMond y Fignon hacen una gran contrarreloj. Lo de LeMond, bueno, sorprende un poquito, pero era un buen contrarrelojista y eran 7 kilómetros o poco más, entonces, bueno, tampoco pasa nada, ¿no? Pero no queda ahí la desgracia de Pedro Delgado. A los pocos días hay una contrarreloj por equipos y el equipo Reynolds hace una de las peores contrarrelojes de la historia que se recuerdan, debido probablemente a la tensión que acumulaba, tú imagínate, Pedro Delgado. Es el último equipo en entrar a 4 minutos y medio
del equipo de ganador de Fignon, del Super U. Por lo tanto, Pedro Delgado es último de la clasificación a poco de empezar el Tour de Francia, a más de 7 minutos y medio. Acaba de dilapidar el Tour de Francia. Imagínate, España, que entonces tenías televisión española y todo el mundo veía el Tour. O sea, y las audiencias eran puto millonarias. Pues fíjate. Y nuestro mejor representante. Ahí estaba. Este Tour de Francia también tiene históricamente, aunque no tiene nada que ver con la historia, una historia a colación que la comento, ¿no? Y es que Pedro Delgado en el Reynolds llevaba como gregario a un tal Miguel Indurain, ¿vale? Pues bueno, consigue su primera etapa en el Tour de Francia, en la etapa 9ª, y que a la postre sería la única etapa que ganaría en este Tour un español. Algo, bueno, también histórico que Miguel Indurain, con todo lo que ha sido, pues esta etapa la ganara por primera vez en este Tour, ¿no? Este Tour que tiene tantas cosas. Y así se va sucediendo el Tour del 89, en donde el amarillo va cambiando entre Greg LeMond y Fignon, y un Pedro Delgado a lo kamikaze que atacaba en cualquier repecho que se le pusiera por delante para cortar diferencias, y un espectáculo, porque Delgado, sin nada que perder, ofrecía en las montañas un show brillante, Sí. Pero la Ronda Gala ofrecía más cosas que lo deportivo. Pedro Delgado tirándole botes de agua a un tipo que le perseguía animando, Laurent Fignon, soberbio, llamándole a LeMond chuparruedas y un ciclista menor, escupiendo a la cámara a Televisión Española, es famosísimo este escupitajo. A Fignon lo odiaba todo el mundo, menos los franceses. Y todos los que veían el Tour lo odiaban. Y era curioso porque era un corredor de ataque, como Pedro Delgado. De hecho, Pedro decía que si no hubiera sido tan peculiar, a él le encantaba el ciclismo de Fignon. Mientras LeMond pues iba a lo suyo sin equipo, chupando rueda, porque no podía hacer tampoco otra cosa, pero siempre atendiendo bien a los medios, sonrisas, amable, esa pinta de californiano, de novio para tu hija, ¿no? Sin equipo, pero tremendamente feliz, porque antes de empezar el Tour de Francia, lo que se planteaba en su cabeza era la retirada. Y cualquier cosa que fuera a estar entre los 20 primeros para él era un éxito. Claro. Así que en España, los que veíamos el Tour de Francia en ese momento, veíamos maravillados cómo Delgado iba remontando, pero que le iba a ser imposible alcanzar a ninguno de los dos. Pero ya sabemos cómo es el público español. Dual, hay que tomar partido. Y tenían que elegir entre un francés gilipollas o un norteamericano que estaba haciendo una épica. Bueno, yo creo que es fácil, ¿no? O sea, incluso en que el americano haga la épica. Así que llegamos a la mítica etapa del Alpe d'Huez, que según contaría más adelante, para que veamos cómo era Fignon, de retorcido, y su equipo, en la etapa anterior se había dejado a propósito caer unos cuantos segundos para que Greg LeMond se matara a sacar ventaja y se confiara tú. Es que era perro como él solo. Para que luego, cuando llegara al Alpe d'Huez, sabiendo que era la gran etapa, asestara un golpe mortal, como así lo hizo, ¿no? Greg LeMond estaba desgastado, Fignon y Delgado llegaron a la par, aunque no ganaron, y sacaron bastante ventaja a Greg LeMond, que junto con la siguiente etapa, que ya era al borde de la última de las etapas antes de llegar a París, pues Logan Fignon consigue el amarillo y deja a 51 segundos de la general a Greg LeMond. Pedro Delgado había hecho una remontada increíble, se situó a apenas unos cuantos 4 minutos, una cosa así, por lo que probablemente, si lo que hubiera pasado al principio, a lo mejor hubiera ganado el Tour, pero la realidad es que se lo jugaban entre Greg LeMond y Logan Fignon. Y así llegamos a los Campos Elíseos, Adrián. La última etapa. Normalmente la última etapa, si has vivido el Tour de Francia, son etapas de paseo. Sí, claro. Bueno, pues este Tour de Francia era diferente. Te dirán de hostias hasta los Campos Elíseos. El Tour de Francia tenía una contrarreloj de 24 kilómetros por las calles de París para celebrar esos 200 aniversario de la Revolución Francesa y que los ciclistas, hubiera más tiempo para verlos y tal, ¿vale? Por cierto, creo que es la última vez que hay una contrarreloj en la última etapa. Nadie había conseguido reducir 50 segundos en 24 kilómetros entre márgenes de ciclistas de ese nivel. El equipo de Fignon ya había abierto el champán y Francia se preparaba para recibir a su enfant terrible como ganador del Tour de 1989. Y ahí aparecen
en la etapa final, los dos corredores para tomar la salida. Greg LeMond aparece con algo que marcaría tendencia en los próximos años. Todos flipábamos. Unas innovaciones que nos dejaron perplejos. Aparece el famoso manillar de triatlón. Manillar de triatlón, ¿qué es eso? El que vas puesto en paralelo, que no vas conduciendo la bicicleta con el manillar normal, sino el que te aposentas haciendo las contrarreloj. Vale, sí. ¿Sabes cuál te digo, no? Sí, el que es así como doblado, ¿no? Así para adentro. En la parte para adentro, y eso no se había visto hasta ahora. Y aparece también con un casco aerodinámico de los que apenas se habían visto nunca. Así que Greg LeMond aparece en 1989, en ese momento, como un tipo que parece que viene del futuro. Ahora lo vemos normal, pero entonces no era normal. De hecho, la organización no es capaz ni de definir si eso es correcto o no y le dejan correr. Aunque luego, años después, todo el mundo competiría así. Todo el mundo competiría con casco aerodinámico, con manillar de triatlón o con mejoras de ese tipo. Y por otro lado, Laurent Fignon, más chulo que un 8, sin casco, melena al viento y ruedas hoy día anticuadas lenticulares. El pelo largo le hacía de aerodinámica, ¿no? El mundo permanece pegado a la televisión para ver la victoria de Fignon. En ese tiempo no existía el GPS y solo podías ver los tiempos que se sacaban en los puntos de control cronometrados. Ahora, pues al instante ya te van diciendo, pues con el GPS, a cuánta distancia hay, ¿no? O sea, eso ahora se ve, pero entonces no. Sí. LeMond arranca y vuela sobre la bicicleta. Ahí va un tipo que parece sacado de una novela futurista con 30 perdigones en su cuerpo y que estuvo a punto de morir 2 años atrás. Y el díscolo Fignon con su bicicleta de museo. A la mitad de contrarreloj, punto de control. LeMond aventaja en 30 segundos a Fignon. Uy. La cara era de nerviosismo en el público francés y el resto del mundo, que no era Francia. En las casas y en los bares, la mirada se posaba en animar a ese jodido yankee que no nos iba ni nos venía, pero nos caía a todos muy bien. Aún así, existía la posibilidad de que Fignon terminaba muy bien las contrarrelojes y era muy complicado. En el último control, a falta de 3,5 kilómetros, LeMond aventaja en 44 segundos. Oh, y a partir de aquí, no hay datos. Así que LeMond llega a la meta y hace un crono espectacular. Así que quiero ponerte, ahora sí que te lo voy a poner, para que lo escuchemos juntos, el vídeo original de Televisión Española en ese momento. Y lo escuchamos junticos. Vale, a ver. Y lo ponemos. 46, 26, 48. No va a perder el Tour Logan Fignon, pero por muy poquito el norteamericano Greg LeMond va a realizar el mismo tiempo ahora. El mismo tiempo. Llevan ahora, a partir de ahí, es la ventaja que ha cobrado Greg LeMond con respecto a Logan Fignon después de la disputa de esta última etapa del Tour de Francia. Hasta 27:47. Le quedan 35 segundos para llegar a Logan Fignon. Atención, que le queda mucho terreno todavía al corredor francés, a pesar de la proximidad que muestran las imágenes, le queda mucho terreno todavía al corredor francés y solo le quedan 22 segundos para cruzar la línea de meta. Si tarda más de 22 segundos, ahora ya solo le quedan 15 segundos. Va a ganar el Tour LeMond. Va a ganar el Tour LeMond. Atención, que le quedan solo 10 segundos a Logan Fignon. Va a ganar el norteamericano el Tour. 27:47. A partir de ahí, el ganador del Tour será Greg LeMond. Atención, Greg LeMond ha ganado el Tour de Francia. Greg LeMond ha ganado el Tour de Francia. Greg LeMond, ganador del Tour de Francia, por solamente 8 segundos. Por 8 segundos, Greg LeMond ha ganado el Tour de Francia. 8 segundos, Adrián. Justito, pero sí. La ventaja más corta en la historia del Tour de todos los tiempos. Qué grande el señor LeMond. ¿Qué te parece? Pues fíjate, o sea, lo primero eso, me preguntaba siempre por qué los tours modernos, los que he visto, por qué la última etapa no, o sea, nunca se jugaba nada, no era un paseo simplemente por los Campos Elíseos y demás, y ahora lo entiendo.
Ahora entiendo el por qué no hay una crono, ¿no? En la última. Es flipante, 87 horas corriendo, más de 3.000 kilómetros y son 8 segundos los que definen esta épica victoria del Tour del 89, tío. O sea, Greg LeMond marcó una velocidad absurda en 1989, absurda, 54,5 kilómetros a la hora. O sea, creo que el récord está en 55 y pico que se consiguió en el 2015 en otra etapa prólogo del Tour de Francia, más corta todavía. O sea, es brutal lo que hizo Greg LeMond con 30 perdigonazos en su cuerpo. O sea, es absolutamente bárbaro. Y tiempo después, Logan Fignon dijo que le había salido un funínculo y que eso no le permitía pedalear bien y estaba súper incómodo. Pero es que Fignon hizo 52 kilómetros y pico de media. Es decir, que corrió bien, que no fue un defecto de Logan Fignon, sino que lo consiguió Greg LeMond, tío. O sea, es una barbaridad. O sea, un californiano dejaba con un palmo de narices a todo un país en su fiesta, en su carrera, delante de millones de personas que veían in situ la carrera por televisión. Greg LeMond volvería a ganar el Tour de 1990. Greg LeMond, ninguneado por sus propios paisanos, porque luchó en contra del dopaje en el ciclismo y se hizo enemigo público número 1 de Lance Armstrong. El ciclismo le debe todavía mucho a Greg LeMond, porque a día de hoy, es el único norteamericano que ganó el Tour de Francia y lo hizo 3 veces. 2 de ellas con 30 perdigones de caza en su cuerpo. Los otros 2 americanos, Floyd Landis, Lance Armstrong, fueron desposeídos de su título por dopaje. Larga vida a Greg LeMond y larga vida al Tour de Francia de 1989. Amén. Y me imaginaba que no ibas a conocer esta historia. No, me pilla muy... O sea, yo primero que tampoco no soy ultra fan del ciclismo, tengo el conocimiento base y básico, pero aún así me pilla muy, muy joven todavía. Pero Estela, ¿eh? Hombre, es una... A ver, o sea, si es como sucedió, evidentemente, que es lo que has contado, suena, sin duda, no conozco los tours anteriores, pero suena desde luego como el tour más, no sé, como el más emocionante que ha podido haber a lo largo de la historia del tour, que es mucha la historia. Sí, todos, es verdad que podemos traer alguna historia más del tour, incluso de las últimas que han hecho Pogačar y Vingegaard, o sea, son muy buenas, pero es que todos los que vivimos este Tour de Francia en la televisión, porque evidentemente estábamos pegados además por ver a Perico, a lo mejor si no estuviera Perico y no hubiera opciones, pues a lo mejor en España no tendría tanto éxito, pero o sea, Perico atacando en todos los puertos para intentar hizo podio, o sea, es brutal, pierde 7 minutos y encima hace podio, es decir, Perico hubiera ganado, pero a falta de que no estuviera Perico estaba Fignon y LeMond. Joder, y la historia de LeMond y Fignon es que escupiendo a la cámara, o sea, era bueno, luego la verdad es que bueno, fue mal logrado, pues murió en 2010 de un cáncer. Publicó sus memorias, el gran Fignon, hay que reconocerle como ciclista el gran mérito que tuvo sobre todo las victorias del 83 y del 84, pero bueno, todos los que vivimos este Tour de Francia lo recordamos y lo recordamos como uno de los más emocionantes. Y lo he querido traer aquí porque, como te pasa a ti, espero que también haya oyentes que no lo conozcan y digan, ¡ostras, qué barbaridad! Y los que sean como Chichus, como le pasó, que me digan por privado, oye, me has hecho recordar esto que ya lo tenía medio olvidado, ¿sabes? Sí, porque si tú eres más viejo que un bosque, ya Chichus es más viejo que el fuego. O sea... Pues esta ha sido mi historia, espero que os haya gustado.